de las cenizas a la promesa, cuando la fe reescribe una historia de desesperación. Existe un tipo de oscuridad que no se mide por la ausencia de luz solar, sino por la falta de luz en el alma. Es una penumbra que se instala sigilosamente, borrando colores, silenciando alegrías y convirtiendo el espejo en el reflejo de alguien que apenas reconocemos. Conocí esa oscuridad íntimamente. Viví en ella, respiré su aire enrarecido y casi me dejé consumir por completo. Durante 5 largos años, la depresión fue mi compañera más constante, un manto pesado que me aisló del mundo y de mí mismo. Antes de la caída, mi vida seguía un curso relativamente normal. Había sueños, proyectos, la energía típica de la juventud. Trabajaba, estudiaba aquí y allá, tenía amigos, salía los fines de semana. Había una relación de 4 años, de esas en las que uno empieza a imaginar un futuro, a construir planes de A2. No era una vida perfecta, pero era mía, con sus altibajos predecibles. Poco sabía que estaba a punto de caer en un abismo tan profundo que la propia noción de normalidad se convertiría en un recuerdo dolorosamente lejano. Todo comenzó a derrumbarse en cascada, como un castillo de naipes golpeado por un viento implacable. Primero, la pérdida del empleo. No fue un despido esperado, fue un recorte súbito, de esos que te toman desprevenido y dejan un sabor amargo de rechazo y fracaso. Recuerdo el shock inicial, la incredulidad, seguida por la ansiedad creciente sobre el futuro. Conseguiré otro pronto, pensaba, tratando de mantener el optimismo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y las puertas parecían cerradas. Como si el golpe profesional no fuera suficiente, vino el golpe personal. La relación de 4 años llegó a su fin. No hubo un motivo específico y explosivo, sino un desgaste lento, quizás agravado por mi creciente inestabilidad y pesimismo. La pérdida fue devastadora. No era solo el fin de un noviazgo, era el derrumbe de un futuro compartido, la pérdida de la complicidad, del apoyo, de esa sensación de pertenencia. La soledad, que antes era solo una posibilidad, se convirtió en una presencia física, palpable y abrumadora. La combinación de estos 2 golpes me dejó a la deriva, y para completar el escenario desolador, las deudas comenzaron a acumularse. Cuentas atrasadas, el historial crediticio empezando a mancharse, la vergüenza de no poder honrar mis compromisos. Cada llamada de cobranza era como un clavo más en el ataúd de mi autoestima. Me sentía un fracaso completo, profesional, romántica y financieramente. Un factor que complicaba era la falta de un título universitario. En el mercado laboral cada vez más competitivo, sentía que siempre estaba un paso atrás. Cada vacante que parecía interesante exigía un título que yo no tenía. Cada no recibido en las entrevistas, en las pocas que conseguía, reforzaba la sensación de ineptitud, de no ser lo suficientemente bueno. Era un círculo vicioso. Sin empleo, no podía pagar deudas ni invertir en estudios. Sin estudios, no conseguía empleo. La esperanza, antes una llama parpadeante, comenzó a extinguirse por completo. Y fue entonces cuando la oscuridad realmente se apoderó de mí. El mundo exterior perdió interés. Mis amigos intentaban animarme, invitarme a salir, pero no tenía energía, no le veía sentido, inventaba excusas, me alejaba. Mi habitación se convirtió en mi refugio y mi prisión. Pasaba los días allí, a menudo en la cama, mirando el techo, reviviendo las pérdidas, alimentando pensamientos negativos. La televisión encendida sin sonido, Internet como una ventana a un mundo al que ya no pertenecía. El simple acto de bañarme o cambiarme de ropa requería un esfuerzo hercúleo. Perdí el apetito, adelgacé. Otras veces, comía compulsivamente, buscando un consuelo efímero en la comida. El sueño era irregular, o dormía demasiado, huyendo de la realidad, o pasaba noches en vela, atormentado por la ansiedad y la desesperación. ¿Vivir? ¿Cuál era el propósito? Me sentía una carga inútil, un espectro vagando por la casa. La alegría parecía un idioma extranjero que había olvidado. El futuro era un borrón grisáceo, sin promesas, sin posibilidades. 5 años. Decir 5 años es rápido, pero vivir cada uno de esos 1825 días y noches en esa condición fue una eternidad de sufrimiento silencioso. El mundo siguió girando afuera. Amigos se casaron, tuvieron hijos, progresaron en sus carreras. ¿Y yo? Estaba estancado, hundiéndome cada vez más en el pantano de la depresión, viendo la vida pasar por la ventana de mi habitación oscura. Pero había una luz que nunca se apagó por completo, aunque yo no la viera. La fe de mi madre. Ah, mi madre.
Mientras yo me entregaba a la desesperación, ella se aferraba a Dios con una tenacidad impresionante. Nunca me juzgó, nunca me forzó a nada, respetaba mi estado, mi dolor, pero sus ojos, a menudo llorosos, llevaban una compasión profunda y una esperanza que se negaba a abandonar. La oía, a veces, orando en voz baja en su habitación. No eran oraciones genéricas, eran súplicas fervorosas, específicas, por el hijo perdido en la oscuridad. Ella intercedía por mí incesantemente, buscando en Dios la fuerza que yo ya no tenía, pidiendo un milagro, una intervención, una puerta que se abriera. Su fe era un escudo silencioso a mi alrededor, incluso cuando yo estaba ajeno a todo. Ella era la prueba viva de que el amor y la fe pueden persistir incluso ante la más profunda desesperanza. No sé decir exactamente qué me hizo intentarlo de nuevo. Quizás el agotamiento del propio sufrimiento, quizás un destello de conciencia de que no podía seguir así, o, quién sabe, el efecto acumulado de las oraciones incansables de mi madre. Pero un día, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y decidí que necesitaba encontrar un empleo, cualquier empleo. Era una cuestión de supervivencia, física y tal vez hasta mental. Comenzó entonces otra fase dolorosa, la búsqueda incesante y frustrante. Actualizar mi currículum fue un ejercicio de autoflagelación, cada línea pareciendo gritar mi ineptitud, el hueco de 5 años en el historial profesional un abismo insuperable. Envié decenas, quizás cientos de currículums. Fui a algunas entrevistas. Cada una de ellas era una mezcla de ansiedad paralizante y una esperanza frágil, rápidamente aplastada por el rechazo tras rechazo. No tiene el perfil, falta cualificación, nos pondremos en contacto. Y nunca lo hacían. Cada no era una palada más de tierra sobre mis expectativas ya tan bajas. Era humillante tener que explicar el largo periodo inactivo, la falta de título. Me sentía juzgado, menospreciado. Volvía a casa arrasado, la voz de la depresión susurrando en mi oído. ¿Ves? No puedes. No sirves. Estaba a punto de rendirme nuevamente, casi resignándome a la oscuridad de la habitación, cuando surgió una oportunidad. Una vacante de nivel 1, un puesto muy básico, en una empresa que ni siquiera conocía bien. Fui a la entrevista sin ninguna expectativa, más por desencargo de conciencia, para poder decirle a mi madre que lo estaba intentando. La entrevista fue normal, nada especial. Hablé de mis pocas experiencias anteriores. Intenté justificar el tiempo inactivo de la mejor manera posible. Salí de allí con la certeza de que sería solo otro no. Unos días después sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté con renuencia. Era de la empresa, fui aceptado. El shock fue tan grande que pedí que lo repitieran. ¿Aceptado? ¿Yo? ¿Para ese puesto básico nivel 1? Sí. Era verdad. Colgué el teléfono y me quedé allí parado, procesando. Una mezcla de incredulidad y un alivio tan profundo que las lágrimas brotaron de mis ojos. No era el trabajo de mis sueños, el salario era el mínimo, pero era un empleo, era una puerta abriéndose, la primera en 5 años. En ese momento, sentí, quizás por primera vez de forma tan clara, que no era suerte. Era algo más. Era la mano de Dios comenzando al actuar, respondiendo a las súplicas de mi madre, abriendo una grieta en la muralla que me rodeaba. Ese empleo nivel 1, para mí, en ese contexto, ya era un milagro gigantesco. Comencé a trabajar con una gratitud inmensa. Me aferré a esa oportunidad como un náufrago a una tabla de salvación. Me dediqué por completo, hacía más de lo que pedían, buscaba aprender, ser útil. El ambiente era bueno, la gente me trató bien. La rutina del trabajo, por más simple que fuera, comenzó a sacarme del aislamiento, a darme un sentido de propósito, por pequeño que fuera. Poco a poco, la niebla de la depresión comenzó a disiparse, lentamente. Todavía había días malos, pero ahora también había días en que lograba ver un poco de color en el mundo nuevamente. Trabajé en ese puesto de nivel 1 durante algunos meses, enfocado en hacer lo mejor posible, sin grandes ambiciones inmediatas, solo agradecido por estar allí. Entonces, sucedió algo completamente inesperado. Surgió una necesidad urgente en la empresa. El puesto de supervisor de un sector quedó vacante súbitamente. Era un puesto de liderazgo, de responsabilidad, con un salario considerablemente mayor. Normalmente, para un puesto como ese, la empresa exigía título universitario completo y experiencia previa en liderazgo. Además, la progresión natural sería pasar por otros niveles intermedios antes de llegar a supervisor. Yo ni siquiera consideré la posibilidad. Estaba totalmente fuera de mi realidad. Yo era el novato,
el nivel 1, sin título. Había otros empleados con más antigüedad, más calificados académicamente. Pero la dirección estaba en una situación complicada. Necesitaban a alguien rápidamente. Hubo conversaciones internas, evaluaciones, y entonces me llamaron a una reunión. Se me heló la sangre. Pensé que me despedirían, que tal vez habían descubierto algún error mío. Entré en la sala, y allí estaban el gerente y uno de los directores. Lo que escuché a continuación desafió toda lógica humana, todas las reglas corporativas que conocía. Me ofrecieron el puesto. Directamente, del nivel 1 a supervisor, sin pasar por niveles intermedios, sin tener el título requerido. Me quedé mudo, boquiabierto. No podía procesarlo. Pero no tengo título universitario. Fue lo primero que logré balbucear. Y llevo muy poco tiempo aquí. El director sonrió. Sabemos de tus limitaciones en el papel, pero hemos visto tu dedicación, tu capacidad de aprender rápido, tu responsabilidad en estos meses. Creemos que tienes potencial y estamos dispuestos a darte esta oportunidad, este voto de confianza. Sabemos que es inusual, pero la situación pide una solución rápida y creemos que eres la persona adecuada. Salí de esa sala flotando. No era un voto de confianza común, no era solo reconocimiento de potencial. Era imposible. Saltar tantos escalones, romper requisitos formales. Eso no sucedía, no de esa manera. Allí me cayó el 20 de golpe. Esto no era suerte, no era casualidad, no era solo mérito mío, aunque me había esforzado. Esto era Dios. Un milagro claro, innegable, espectacular. Él no solo abrió la puerta del nivel 1, Él abrió de par en par la puerta de la promoción, colocándome en un lugar que, humanamente hablando, jamás alcanzaría en esas circunstancias. Era Él cambiando mi historia de forma radical y sobrenatural. Acepté el desafío, por supuesto. Con miedo, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero con una fe renovada y una gratitud desbordante. Me sumergí en el trabajo, estudié por mi cuenta, pedí ayuda, aprendí sobre la marcha. Dios, que había abierto la puerta, también me dio la capacidad para permanecer allí. Me dio entendimiento, sabiduría para manejar las situaciones, favor ante mis superiores y subordinados. No fue fácil. Hubo desafíos, momentos de duda, pero con cada obstáculo superado, mi confianza en Dios aumentaba. Hoy, miro hacia atrás y casi no reconozco a aquel joven perdido en la habitación oscura. Han pasado 7 años desde que entré en la misma empresa. Continúo en el puesto de supervisor, un puesto que, en el papel, todavía exige título universitario. Tengo un excelente salario, pagué mis deudas, reconstruí mi vida. La depresión quedó atrás, una cicatriz que me recuerda la profundidad del pozo de donde fui rescatado. Ese periodo de tinieblas, que duró 5 largos años, ha sido seguido por 7 años, y contando, de estabilidad, crecimiento y sobre todo de testimonio vivo del poder de Dios. No hay explicación racional humana para mi trayectoria en esa empresa. Fue un milagro. Dios tomó a alguien que estaba en el fondo del pozo, desacreditado, sin cualificación formal, y lo exaltó de una manera que solo Él puede hacer. No solo restauró lo que había perdido, me dio mucho más. Y es por eso que comparto mi historia. Tal vez tú que estás leyendo ahora te sientas como yo me sentía, perdido, sin esperanza, pensando que no tienes la capacidad, que todas las puertas están cerradas, que tu situación ya no tiene remedio. Quiero decirte, desde el fondo de mi corazón, con la convicción de quien vivió lo imposible, ten fe. No mires tus limitaciones, mira el tamaño de tu Dios. Cuando confías en Él, Dios te capacita. Él te da el entendimiento que no tienes, la fuerza que te falta. Él abre las puertas que nadie puede cerrar, puertas que ni siquiera parecían existir. Él te bendice de formas que ni imaginas. El camino puede ser arduo, la espera puede ser larga, las lágrimas pueden rodar. No es fácil, lo sé bien. Pero créelo, con toda tu alma. Con certeza no es imposible para Dios. Él escuchó las oraciones de mi madre. Él vio mi angustia silenciosa, y Él actuó en su tiempo, a su manera, de forma milagrosa y definitiva. Él puede y quiere hacer lo mismo por ti. Si esta historia tocó tu corazón y te dio una chispa de esperanza, compártela con alguien que necesite escuchar que Dios puede cambiar cualquier situación, sin importar cuán sombría parezca. Deja tu comentario abajo contando cómo Dios ya te ha sorprendido, qué parte de este testimonio te habló más, o simplemente dejando una palabra de fe. Tu me gusta ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más vidas que necesitan un milagro. Y para no perderte otras historias reales como esta, que prueban el poder transformador de Dios en nuestras vidas, suscríbete al canal. Recuerda siempre,
Incluso en la noche más oscura, la fe en Dios es la luz que puede disipar las tinieblas. Confía, espera y mira cómo Él reescribe tu historia.